Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rodríguez Alvarado, Cindy Jocelyn, y yo les voy a hablar sobre el sistema respiratorio. El aparato respiratorio se encarga del intercambio de gases que consiste en la captación de oxígeno y elimina el dióxido de carbono. El cardiovascular transporta la sangre que contiene estos gases entre los pulmones y las células del cuerpo. Las funciones del aparato respiratorio son tres. Una función interviene en el intercambio de gases, el cual capta el oxígeno para llevarlo a las células del organismo y eliminar el dióxido de carbono producido por ellas. La segunda función es en que ayuda a regular el pH sanguíneo. Y la última es que contiene receptores para el sentido del olfato, filtra el aire inspirado, produce sonidos y excreta pequeñas cantidades de agua y de calor. El aparato respiratorio está compuesto por lo que es la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. La nariz es un órgano especializado localizado en la tráquea del aparato respiratorio que se puede dividir en una porción externa y una interna denominada cavidad nasal. Las estructuras internas de la porción externa de la nariz cumplen tres funciones: calentamiento, humidificación, filtración del aire inhalado, detección de estímulos olfatorios, modificación de las vibraciones vocales a medida que pasan a través de las cámaras de resonancia, las cuales son huecas y poseen un gran tamaño. La faringe o garganta es un conducto en forma de embudo alrededor de 13 centímetros de longitud que comienza en las narinas internas y se extienden hasta el nivel de cartílago cricoides, que es el más inferior de la laringe. La faringe se localiza detrás de las cavidades nasales y oral, por encima de la laringe y delante de la columna vertebral cervical. Su pared está compuesta por músculos esqueléticos y revestida por una mucosa. La faringe funciona como vía para el pasaje del aire y los alimentos. Actúa como caja de resonancia para emitir los sonidos del habla y alberga las amígdalas que participan en las reacciones inmunológicas contra los agentes extraños. La faringe puede dividirse en tres regiones anatómicas: nasofaringe, bucofaringe y larinofaringe. Los músculos de la faringe están dispuestos en dos capas, una capa externa circular y una capa interna longitudinal. La laringe o caja de resonancia es un conducto corto que conecta la laringofaringe con la tráquea. Se encuentra en la línea media del cuello por delante del esófago y en el segmento comprendido entre la cuarta y la sexta vértebra cervical. El moco que producen las células calciformes ayuda a atrapar el polvo no eliminado en las vías aéreas superiores. Los cilios en estas vías transportan el moco y las partículas atrapadas hacia abajo en dirección a la faringe, mientras que los cilios en las vías respiratorias inferiores lo desplazan hacia arriba en dirección a la faringe. La tráquea. La tráquea es un conducto aéreo tubular que mide aproximadamente 12 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de diámetro. Esta se localiza por delante del esófago y se extiende desde la laringe hacia el borde superior de la quinta vértebra torácica, donde se dividen los bronquios principales derecho e izquierdo. Los bronquios en el borde superior de la quinta vértebra torácica. La tráquea se bifurca en un bronquio principal derecho que se dirige hacia el pulmón derecho y un bronquio principal izquierdo que va hacia el pulmón izquierdo. Como podemos ver aquí, la tráquea baja hacia el bronquio derecho, donde se divide superior, medio e inferior. El bronquio izquierdo se divide en superior e inferior. Al ingresar en los pulmones, los bronquios principales se dividen para formar bronquios más pequeños,
los bronquios lobares, uno por cada lóbulo del pulmón. Los bronquios lobulares siguen ramificándose y originan bronquios aún más pequeños. Los bronquios segmentarios se dividen en bronquiolos. Los bronquioles contienen células de Clara, que son células cilíndricas no ciliadas entremezcladas con las células epiteliales. Las células de Clara podrían proteger de los efectos nocivos de las toxinas inhaladas, y los carcinógenos producen surfactantes y funcionan como células madres, que originan varios tipos de células del epitelio. Los bronquioles terminales representan el final de la zona de conducción del aparato respiratorio. Esta ramificación extensa a partir de la tráquea a través de los bronquiolos respiratorios se asemeja a un árbol invertido y suele denominarse árbol bronquial. Los pulmones. Los pulmones son órganos pares de forma cónica situadas en la cavidad torácica. Están separados entre sí por el corazón y otros órganos del mediastino, estructura que se divide la cavidad torácica en dos compartimientos anatómicos distintos. Por esta razón, si un traumatismo provoca el colapso de un pulmón, el otro puede permanecer expandido. Dos capas de serosa que constituyen la membrana pleural encierran y protegen a cada pulmón. La capa superficial denominada pleura parietal tapiza la pared de la cavidad torácica. La capa profunda o pleura visceral reviste a los pulmones entre la pleura visceral y la parietal. Hay un pequeño espacio, la cavidad pleural, que contiene un escaso volumen de líquido lubricante secretado por las membranas. El líquido pleural produce el rozamiento entre las membranas y permite que éstas se deslicen con suavidad una contra otra durante la respiración. En esta imagen podemos ver el espacio pleural donde contiene el líquido. En su cara medial o interna, el pulmón izquierdo también representa una concavidad, la incisura cardíaca en el que se apoya el corazón. Dado el espacio ocupado por el corazón, el pulmón izquierdo es un 10% más pequeño que el derecho. A pesar de que el pulmón derecho es más grueso y más ancho, también es un poco más corto que el izquierdo, porque el diafragma es más alto del lado derecho para dar un espacio al hígado, el cual se encuentra por debajo. Los alvéolos. Alrededor de los conductos alveolares hay numerosos alvéolos y sacos alveolares. Un alvéolo es una evaginación con forma de divertículo revestida por epitelio pavimentoso simple y sostenida por una membrana basal elástica delgada. Un saco alveolar consiste en dos o más alvéolos que comparten la desembocadura. El proceso de intercambio gaseoso en el cuerpo, llamado respiración, tiene tres pasos básicos. Uno, que es la ventilación pulmonar o respiración, es la inspiración, cuando el flujo va hacia adentro, y la expiración, cuando el flujo va hacia afuera, lo que produce el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. La respiración externa es el intercambio de gases entre la sangre que circula por los capilares sistemáticos y la que circula por los capilares pulmonares. A través de la membrana respiratoria, durante este proceso, la sangre capilar pulmonar obtiene oxígeno y pierde dióxido de carbono. La respiración interna es el intercambio de gases entre la sangre en los capilares sistemáticos y las células tisulares. En este proceso, la sangre pierde oxígeno y adquiere dióxido de carbono. Dentro de las células, la relación metabólica que consumen el oxígeno y libera el dióxido de carbono durante la
producción de ATP constituyen la respiración celular. Durante la ventilación pulmonar, el aire fluye entre la atmósfera y los alvéolos gracias a diferencias de presión alternantes creadas por la contracción y la relajación de los músculos respiratorios. La velocidad del flujo aéreo y el esfuerzo necesario para la ventilación también dependen de la tensión superficial alveolar, la distensibilidad de los pulmones y la resistencia de las vías aéreas.